Por si las moscas, vamos a hablar de un librazo. Se trata de El hijo de la guerra, de Ricardo Rafael. Me acompaña Ricardo, el autor. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Guillermo, muy feliz de estar de nuevo en este asiento, compartiendo conversación contigo. Ricardo, francamente pienso que es el mejor libro que has escrito. ¿Cómo te sientes tú con el libro? Pues sí me quitó... Porque además es un género que no habías... Sí, me quitó muchas horas de sueño saber si no me estaba arriesgando de más. Ajá. Pero no solamente literariamente, sino... Exacto. No, pero a ver, es que son dos tipos de riesgos, pero reaccionando a tu pregunta, sí me... Digamos, uno tiene ciertos espacios de confort y tengo que decir que el periodismo es mi espacio de confort. O sea, he hecho biografía periodística, hice un libro sobre un libro de relatos, el de Bester Gordillo, luego una crónica periodística de viaje, el libro sobre las élites mexicanas, el Mi Reinato, era un ejercicio periodístico, y esto sí era como tomar una pista distinta. Y bueno, pues hasta ahora que ya está en librerías y la gente lo está comprando, me empiezo a creer que sí era posible hacer algo de literatura. Pues. Exacto. Y cuando estabas pensando en el libro, ¿en quién pensabas? Mira, yo creo que como referencias, sí. Yo creo que estuvo Carrere muy presente. O sea, totalmente. Sí, El adversario fue un libro que guió al principio, o que orientó al principio. Ahora, siempre a sangre fría está ahí escondido, bueno, ¿no? Hay que ser muy pudoroso con eso, pero este esfuerzo de contar una historia que es periodística, pero con un esfuerzo, un músculo literario, no siempre se logra bien. Y te tengo que decir que esta historia no había otra manera de contarla. Porque además exige investigación. O sea, no imaginación, sino además también investigación, ¿no? Y cuando me arrojo a la alberca, sí tengo la sensación de que hay una parte donde tengo que estar muy pegado a la orilla. Y esa es la parte de no ficción. Es decir, corroborando, contrastando, haciéndome preguntas de periodista. Pero conforme va avanzando, pues el personaje principal del libro... pues sí me va llevando a territorios que están en medio de la alberca y que son los terrenos ficciosos. No había otra forma de hacer este libro que no pudiera partirlo en parte no ficción, parte ficción, que es en realidad lo que ocurre con este texto, que es un híbrido, una mezcla de géneros. Pero es un híbrido que funciona perfectamente. Yo tenía, cuando me contaste sobre este proyecto, cierto... resquemor, porque yo prefiero un buen reportaje a una mala novela. Voy a recordarle al auditorio, en realidad le voy a confesar al auditorio lo que dijiste. ¿Por qué tantos buenos periodistas queriendo hacer malas novelas? Exacto. Así fue tu frase. Porque muchos periodistas... Creo que la libré. Porque me parece, en parte porque me parece pereza del periodista no hacer el reporteo que se necesita para tener el nivel de Carrere o de cualquier otro periodista y tener pero aquí están las dos cosas. ¿Cómo entraste a la historia? Yo sí andaba necesitado, como yo creo que la mayoría de nuestra generación lo está, de explicarme estos niveles de violencia tan increíbles, exacerbados que estamos viviendo, ¿no? Las cifras son espeluznantes. Y al mismo tiempo estaba necesitado de entrar o de encontrar explicaciones que no fueran las del lugar común, las de las grandes teorías macrocriminales, ¿no? Sino un poco como le hacen los físicos, que para explicarse el macrocosmos le entran al átomo, sino desde la historia individual. Entonces sí andaba yo cazando historias que me podían llevar, y cuando uno se pone en esa tesitura te empiezan a caer historias. Antonio Cervantes, un buen amigo, un día enterado de esto que estaba yo buscando, me dice, oye, pues fui a la cárcel de Chiconautla. Y hay un tipo, Chiconautla? Está en Ecatepec. Es un basurero. Sí, lo describes, que además hay un momento del día. Lo levantan para hacer una cárcel y luego sigue siendo un basurero. Y además para llegar tienes que ir por la calle Juan Rulfo, doblas a la izquierda en Lorenzo Meyer y luego Sergio García Ramírez. Entonces hay algo ahí, francamente muy raro. En fin, no sé si Lorenzo Meyer, Juan Rulfo ya por fortuna no tiene. Pero total,
llego a esa historia por esta recomendación y luego me tardo mucho en poder verme cara a cara con este sujeto que dice ser Galdino Mellado Cruz, que dice ser el Z9 y que dice que quiere contar la historia. Claro, ¿por qué querría contar la historia? Ya, ahora tengo las explicaciones más claras. En ese momento él lo que dice es, soy un muerto vivo. Sí, en ese momento él está... Entonces puedo contar lo que se me dé la gana. Exacto. O sea, mayor impunidad que el Estado te considere que estás muerto no existe. Y que estés vivo en una cárcel. Sí. El Estado en mayo del 2014 dijo, encontramos su cadáver en una calle, en una casa de seguridad en Reynosa. Él lo que dice es no, eso no sé a quién encontraron, pero yo llevo encerrado aquí desde 2010. Yo estaba hablando con él en 2015. Entonces, lo primero que dice es puedo. O sea, ¿por qué? Porque puedo. Segundo, porque nos usaron, y quiero contar cómo nos usaron. Tercero, porque no soy el único que andaba por muerto y que en realidad está vivo. Entonces, claro, como su líder, Heriberto Lascano, el Z3, pues todos dudamos de que en efecto haya muerto, ¿no? ¿Te acuerdas que se robaron su cadáver? Una cosa rarísima ahí en Sabinas. Entonces, esa es la primera explicación. La segunda, que es tan creíble como la primera, es que la presencia de un periodista en Chiconautla es de la familia michoacana, tengo que aclarar que las cárceles en México tienen dueño. Claro. Hoy está otra vez en pugna con el cártel del Jalisco Nueva Generación, pero en ese momento era de la familia michoacana. Y él viniendo de los Zetas, pues estaba en riesgo. Entonces, que un periodista fuera a verlo, le daba cierta seguridad. Le da protección. Bueno, te propongo una pausa y regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Sorno. Estoy hablando con Ricardo Rafael sobre su más reciente libro, Hijo de la Guerra, una novela que es un género que Ricardo no había incursionado, no había practicado, pero que desde mi punto de vista lo hace con muchísimo éxito. Estábamos hablando del personaje principal, que es un personaje entre ficcionalizado y real, y le preguntaba a Ricardo cómo había dado con él y por qué alguien que tiene un puesto fundamental en una organización como los Zetas quiere hablar. Te decía que una de las razones que con la que me topo es que él está en una cárcel donde pues, es adversa, el grupo que la gobierna es adverso. Y la presencia de un periodista le va permitiendo, esto me tardó yo mucho en darme cuenta, hay mucha ingenuidad con la que yo llegué a esta conversación con él, me doy cuenta que ese es uno de los motivos. Ahora, por el otro lado, uno cree que las víctimas necesitan hablar y es cierto. Las víctimas a la hora de contar su historia van exorcizando los fantasmas, pero los victimarios también. Es decir, hay una necesidad, decía él, de poder dormir de largo, porque decía él, esto es como un soldado de Vietnam, es decir, en la noche las muertes de las cuales soy responsable y de las que no soy responsable me asaltan. Y entonces también le sirve un poco, yo no diría de terapia, yo no soy psicólogo, pero hablar funciona y le permite darle coherencia. Y luego hay una parte importante que se narra en el libro, no solamente las entrevistas están ahí, nuestros encuentros, él empieza a escribir. Sí, y entonces tengo su diario, ¿no? Que también es importante el ejercicio que le va permitiendo como de reconexión con su vida, la posibilidad de escribir. ¿Y cómo van construyendo confianza mutua? Porque es muy complicado. Sí. Hay una parte en el libro que se llaman apuntes del periodista, que están punteadas en distintos momentos, en donde hace el periodista o el narrador la reflexión de qué es lo que estoy haciendo. Sí. Pues mira. Y parte de la pregunta es, ¿le tengo confianza o no le tengo confianza? Sí. Es que a ver, cuando tú estableces una reunión semanal con alguien, fue todos los miércoles, de aproximadamente 4 horas. ¿Durante cuánto tiempo? Casi año y medio. Inevitablemente surge la empatía. Aunque se trate de un asesino, o sea, según él tiene 400 homicidios en su cuenta. Y claro, la empatía es algo que se parece a la confianza. Es decir, tú empiezas
a oírlo y su tono se te vuelve muy personal. Y yo creo que lo mismo le pasó a él. Entonces, yo creo que es la frecuencia lo que permitió generar ciertos niveles de confianza. Y de pronto, como en toda relación humana, pero en estas desde luego más, había momentos de ruptura completa de la confianza. Si en alguna ocasión pues me lo encuentro en la cárcel, estaba alterado, drogado, y me dice unas cosas como para no regresar nunca, ¿no? Y luego él empieza a ver la posibilidad de negocio, y entonces me empieza a plantear asuntos. Pactos. Te empieza a plantear pactos. Me quiere meter en su lógica. Y te quiere meter en la lógica del criminal. Y ese momento en el libro es aterrador, porque no sabes. O sea, porque si te pones en los zapatos del periodista y el narrador, a lo mejor sí haces esos pactos. No sé. A ver, cuando él me dice, yo tengo evidencia de que nos siguió pagando el ejército, aunque ya estábamos trabajando con Osiel Cárdenas. Y tengo fotografías. Y le vendo esa información. A ver, nunca me lo planteó así, no quiero echar a perder la lectura del libro, pero en realidad el planteamiento era, necesito traerlo desde donde está. Exacto, desde entonces, está. Ayúdeme. Sí. Y entonces, ahí hay una primera duda. ¿Compras esa información? ¿Te permites hacer eso? Y claro, pero es que él ahí ya me tenía radiografiado. A ver, entendamos muy bien que son personajes que sobre todo lo que tienen es la naturaleza humana. Ajá. Es decir, literalmente entienden tus ambiciones, tus obsesiones, tus vulnerabilidades. Es decir, esa es su materia prima. Y han trabajado muchos años entendiendo al adversario. Y en ese sentido, con ese nivel de inteligencia, casi inteligencia militar, porque además pues esas fueron sus formaciones originales, va avanzando hasta que hay un momento que se equivoca, porque ya hay un momento donde me sentí como narcocorridista, ¿no? Cuando me dice, bueno, y le pago para que escriba sobre mí. No, ahí se acabó. Exacto. Entonces, esos son los momentos. Ahora, solo concluyo con el tema. Construir confianza fue difícil, pero posible. Lo más difícil fue deconstruir confianza, es decir, retirarnos, alejarnos. Claro. Y yo ese cálculo no tenía hecho, que iba a ser más difícil tomar distancia que aproximarme. Pero sí, porque al final de que es, bueno, no es un spoiler, pero es parte del final de cómo te desembarazas de ese asunto, ¿no? Como ya no. O sea, ya hay que ponerle un final. A ver, es que en algún lugar tienes que repetirte una y otra vez que esto es un trabajo como cualquier otro. Que los trabajos arrancan a las 9 de la mañana y acaban a las 5 y a las 5 te vas a tu casa. Exacto. Claro, esto fue de año y medio, pero al año y medio yo sí necesitaba ya, y yo creo que él también, dar por cerrada esta historia. O sea, es un encuentro en una serie de estaciones de nuestras vidas, pero las estaciones se agotan y a partir de eso cada quien toma un tren distinto. Y eso fue muy complicado. A ver, otra pregunta que te quería hacer es, la novela está escrita como en 3, 4 planos. Uh-huh. Hay un plano que tiene que ver, digamos, con su niñez, hay otro plano que tiene que ver con su formación militar, hay otro plano que tiene que ver con las historias que le pasa ya siendo Z, y está el plano del propio escritor que también interviene. Y está armado de manera también muy entretenida. Si hubiese sido un trabajo periodístico, yo tendría que haber empezado con el comienzo de su vida y habría que terminado con el final. Sí. En una línea, ¿no? Ajá, un arco narrativo. Ahora, ese arco narrativo habría sido histórico, biográfico histórico. Pero esta no es un texto que se dedica a hacer historia ni biografía. Es un texto que acude a las memorias de él y las mías de cuando estuvimos en contacto. Exacto. Y la memoria, Guillermo, es un fresco. Entonces, donde de pronto un tema te lleva a otro, ¿no? Los suyos me llevan a los míos. Tenemos ambos que recordar cosas. Y en realidad muchas de las conversaciones fueron esos actos memoriosos. Necesitaba yo una narración que permitiera hacer que ese ejercicio memorioso surgiera. Y por eso lo que tienes es un fresco donde las memorias se van trenzando. Uh-huh. No es un arco de principio a fin, es un conjunto de memorias.
Y cuando terminas la novela, en efecto, tú puedes reconstruir. Reconstruir esa historia. Así es. Hay una parte que me gusta mucho del libro, que es la investigación que haces en Tepito, porque tiene que ver con, uno, tu presencia en Tepito, encontrar un personaje que lo conocía, narrar tu encuentro con el personaje, y después narrar el primer asesinato de este hombre a un sacerdote que abusaba de los chicos del barrio. Y entonces se va complicando de una manera extraordinariamente rica. O sea, viene de muchos lados la vida de este hombre. Y la verdad es que... porque además luego interviene el padre, en fin. Mi llegada a Tepito tenía una entrada mucho más larga porque, a ver, Tepito es un barrio que a los chilangos, pero yo creo que a los mexicanos nos despierta muchísimas sensaciones. Sí. Entonces yo quería contar estas sensaciones. Finalmente acabé secando esa parte y dejando que mi presencia fuera mucho más modesta, justamente por lo que estás diciendo. Porque cuando llego a Tepito y empiezo a hacer las entrevistas y hay un individuo que en efecto dice reconocer al personaje y dice vincularlo con uno de sus hijos, en fin, se me abre un universo incalculable y es donde por lo menos corroboro que en efecto algunos de estos individuos pues son segunda o tercera generación en el crimen. Exacto. Y que no comenzaron y que ayer. abrevan de la mitología criminal de las generaciones previas. O sea, a ver, recientemente el jefe de la policía de la Ciudad de México... de los hijos de Sánchez. Reciente el hijo de iba a decir el hijo, pero el jefe de la policía de la Ciudad de México, Omar Harfuch, García Harfuch, hijo de García Paniagua, por eso fue el lapsus, detuvo supuestamente unos criminales en la calle Jesús Carranza. Jesús Carranza es donde vivió este señor con su padre. Sí, hay una cosa como rara, y Jesús Carranza siempre apareciendo en el epicentro de la criminalidad mexicana. No ha parado de estar ahí. Ahora, lo interesante es la fascinación que tiene por Alfredo Ríos Galeana. ¿Quién es Alfredo Ríos Galeana? El criminal que inventó a Arturo Durazo, aquel que fue jefe de la policía, ¿no? Cuando le encontraron el Partenón. O sea, cuando encuentra el Partenón y en la portada de Proceso sale el Partenón, hace una estrategia de medios para decir que acaba de detener a un bandido que asalta, que tenía en su haber 100 asaltos de banco. Exacto. Lo mete en la cárcel y según este individuo, quien lo rescata es el padre. Entonces, de pronto, yo ya no estoy hablando de sus memorias, no de las mías, sino las memorias de otras generaciones. De otras generaciones. Y cómo en efecto eso se conecta con la criminalidad de hoy. De hoy, claro. Vamos a una pausa y regresamos. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando con Ricardo Rafael de su más reciente novela, El hijo de la guerra. Ricardo, otra pregunta que te quería hacer es, una de las cosas que me gusta mucho de la novela y que hace que avances es que no sabes si la historia es real o no. Y el narrador tiene que ir corroborando si la historia sí es, ¿no? Si dice que es de la calle de Jesús Carranza, pues el narrador va a Jesús Carranza y se encuentra una genealogía criminal. Si dice que, en fin, hay una duda constante hay una duda periodística constante, y sin embargo, el siguiente capítulo tiene un nivel de detalle que no puede ser más que de alguien que está completamente seguro de que así había sido. Hay un hipertexto en esta novela. Ajá. Y es que muchas de las cosas que están narradas ahí, si te entra la curiosidad y las quieres googlear, están ahí. Vas a confirmarlas. Es decir, lo cual... Es decir, tú te metiste a confirmarlas. O sea, todo lo que él me cuenta, yo hago un esfuerzo por corroborarlo. Entonces, cada vez que el periodista, que es como un desdoblamiento de mi persona, habla, sí está hablando de lo que corroboró. Exacto. Y de hecho, ahí están las pistas para que el lector pueda decir, a ver, tal fulano es cierto, este escape de la cárcel ocurrió. Vas a encontrar toda la información. Las carpetas detrás de este libro son bastante abultadas.
El problema es que hay otras cosas que son incorroborables. O sea, yo no pude hablar, es imposible en México, con otros Zetas que están en la cárcel o en Estados Unidos, para que me corroboraran las historias más de intimidad, para que me corroboraran, por ejemplo, si en efecto los formaron en el Fuerte Hood y no en la Escuela de las Américas, en fin. Y ahí es donde la ficción cae sobre las espaldas del Zeta. Por eso es ficción y no ficción, porque la voz de él no hay forma de corroborarla. Ahora, su nivel de detalle vuelve verosímil casi todo lo que cuenta. O sea, sí, o sea, estás dudando de la historia, pero de repente el siguiente capítulo tiene un nivel de detalle que es de una verosimilitud enorme. Ahora, es cierto... A menos de que sea un mitómano. No, es que a lo mejor el escritor es él, no yo. O sea, él es el reportero que está metido ahí. Claro. Pero a ver, hay un momento en donde a mí me brinca la duda, porque tiene un nivel de detalle de demasiadas historias que difícilmente alguien podría haber vivido. Voy a soltarte una. O sea, yo no dudo que él haya estado muy cerca de algunas de las peores cosas que se cuentan de los Zetas. Pero habrá estado también cerca de las muertas de Juárez. Entonces, cuando también ahí tiene un enorme nivel de detalle, es que yo a veces me pregunto si lo vivió él o se lo contaron. Ahora, en cualquier caso, se lo tuvo que haber contado a alguien que estuvo muy cerca por el nivel de detalle. Entonces, esto es algo que va ocurriendo a lo largo de la novela. No voy a echar a perder el final de la lectura. Creo que al final hay maneras de despejar algunas dudas. Pero en efecto, sí tenemos un individuo que estuvo muy cerca de los hechos. O bien porque se lo contaron alguien que lo había vivido en primera persona, o bien porque a él le tocó vivirlo. Y yo creo que como en este fresco de memorias, sí empieza a ser de pronto más evidente qué vivió él y qué no. Porque incluso en el tono, ahorita hablabas de los hijos de Sánchez, pero creo que buena parte de la posibilidad de corroborar es dónde su tono se engola, dónde su tono se engruesa. Y donde su tono es mucho más honesto. Y yo fui muy cuidadoso con estas entrevistas, y luego con la transcripción, y luego con el trasvase de esas transcripciones al libro, porque quise todo el tiempo cuidar su tono, porque creo que ahí está buena parte de la riqueza de esta historia. Perdón, uno no entra a la cárcel con una grabadora. O sea, yo he hecho entrevistas en la cárcel y uno no entra a la cárcel con una grabadora. No, pero hay plumas que parecen plumas y son grabadoras. Entonces yo llevaba una pluma. Luego me pasas. Oye, mira, ahora venden hasta USBs. No, es una maravilla. Sí, tienes razón que los custodios nunca cacharon que yo llevaba una pluma que en realidad lo grababa. De hecho, metí una pluma, otra, que me permitió tomarle fotografías. Una foto, sí, lo cuento. Sí. Cuando hice el reportaje sobre Florence Cassés, no había manera de llevar grabadora. Nada. Sí, ahora, en el caso de Cassés, estabas hablando de alguien perseguida por la delincuencia organizada. Aquí lo que ocurre es que este hombre estaba encerrado por haberse robado una pistola 22. Sí. Y le dieron 5 años. Es decir, él realmente se escondió en esa cárcel. Lo de Cassés era, claro, era secuestro. O sea, ahora, esa es una pregunta que tú y yo tendremos que hacernos. Es decir, el momento en que a uno de estos grandes criminales lo refunden en el altiplano, ¿no? Lo refunden en el penal de La Palma, nos quitan a los periodistas la posibilidad de escuchar las versiones alternativas a las que el gobierno ha contado. Sí. Y yo me puse a revisar, y en cualquier parte del mundo medianamente civilizado, una vez que hay sentencia en firme, los periodistas pueden entrar con grabadoras. Es parte del escrutinio necesario. Aquí el Estado mexicano ha sido cuidadosísimo de encerrar a Vallarta. Sí. Lo refunde. No está sentenciado ni en primera. Bueno, tú hiciste el trabajo de edición con esas investigaciones, y sin embargo uno tendría que poderlo entrevistar. Jorge Volpi cuenta que tenía que ir a las sesiones con el juez, y entonces ahí medio de lado hacerle preguntas. Tendríamos que tener mayor capacidad de escudriñamiento de estas historias. Y este es uno de los grandes aprendizajes. Porque entonces resulta que lo que nos cuenta el gobierno, o lo que nos cuentan los narcocorridos, o lo que cuenta la propaganda del narco, pues merece ser contrastada por nuestro trabajo periodístico. Para terminar, Ricardo, tu personaje queda libre. Y pues ahora está, no sabemos dónde.
y tú tienes un libro y unas presentaciones y unas giras, ¿hubo un pacto final sobre la publicación y el contacto posterior? ¿O simplemente, como dices, ya era momento de separarse? A ver, no está contado en el libro, pero te lo cuento a ti y a tu auditorio. Él me firmó un documento donde me entregaba su historia, o sea, liberaba de derecho su historia. Entonces, en ese lado estamos en paz. Y segundo, que la despedida fue definitiva. Sí, ¿no? Y la cuentas. cada quien podía hacer su vida. Yo espero que el libro vaya por un lado y la relación de nosotros vaya por otro lado. Porque este libro no merece un segundo volumen. No, espero que lo sepa y yo lo sé. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo. Lean El hijo de la guerra. Es una gran novela. Me parece de verdad un acontecimiento editorial muy importante. Te felicito mucho. Muy generoso. Te agradezco mucho la amistad, tu lectura, que no es la primera vez que me toca gozar de tu mirada sobre textos previos. Siempre ha sido muy importante tu opinión sobre mi trabajo como periodista y ahora como escritor, así que te agradezco mucho esta oportunidad. Muchas gracias a ti. Gracias.